Veamos todos a una voz bien fuerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siéntense, hermanos y amigos. Sí. Bueno, estamos dando la bienvenida a nuestra hermana Amparo Tobón. Ya la vemos mucho más recuperada, hermano, nos da mucha alegría. Hermana Irene, también nos da mucha alegría que está recuperadita. Saludo también a una amiga de nuestra casa, la hermana Tere, que vino con sus niñas a visitarnos, bienvenida. También quiero saludar a Israel, también bienvenido. A todos los que han venido de otros lugares, también a los amigos, le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Todos son bienvenidos. Hermanos, vamos a hablar con la ayuda del Señor un tema que dejamos o hemos dejado inconcluso. Les hablaba acerca de la doctrina del pecado. Vamos a hablar acerca de la doctrina del pecado. Los teólogos definen el pecado con una terminología que se llama amartiología, que es la doctrina que estudia el pecado. En este temario de la doctrina vamos a analizar los siguientes temas. Primero, el origen del pecado. A, la entrada del pecado en el universo. B, la introducción del pecado en la raza humana. Segundo, la realidad del pecado. A, la escritura declara el hecho del pecado. B, la naturaleza proclama el hecho del pecado. La ley descubre el hecho del pecado. La experiencia comprueba el hecho del pecado. Y E, el hombre confiesa el hecho del pecado. Tercero, vamos a hablar acerca de la naturaleza del pecado con 5 puntos. A, el punto de vista moderno del pecado. El punto de vista bíblico del pecado. C, la declaración escritural del pecado. D, las definiciones teológicas del pecado. E, el sumario de las escrituras concerniente al pecado. Cuarto, la extensión del pecado en 2 campos, en el cielo y en la tierra. Quinto, el alcance del pecado como hecho, como estado y como naturaleza. Sexto, vamos a hablar acerca de la penalidad sobre el pecado y vamos a hablar acerca de 2 penalidades, la natural y la activa. Séptimo, la Biblia, ¿cómo define la Biblia el pecado? Octavo, el pecado imperdonable. Y vamos a hablar acerca de qué es la blasfemia contra el Espíritu y vamos a hablar acerca de la apostasía, que son 2 actos importantes concerniente al pecado. Noveno, lo que nos hace vulnerables al pecado. Y tengo 8 cosas que nos hacen vulnerables. Primero, la depravación heredada. Segundo, la tentación. Tercero, la ignorancia. Tercero, la ignorancia. Cuarto, la ociosidad. Quinto, la indiferencia. Sexto, la influencia de los malos compañeros.
Séptimo, la avaricia. Y séptimo, la lisonja. Décimo, el resultado del pecado. ¿Qué resulta del pecado? Vamos a hablar de 4 cosas: la muerte, la corrupción, la miseria y la condenación eterna. Estamos en el punto 11. ¿Cómo actúa el pecado? Vamos a hablar de 5 actuaciones del pecado. Primero, es engañoso. Segundo, se mimetiza. Tercero, es esclavizante. Cuarto, es progresivo. Y quinto, es miserable. 12. La clasificación del pecado dentro del panorama bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento. 13. Consecuencias del pecado. Vamos a hablar de 4 consecuencias. Primero, la impunidad. Segundo, el juicio. Tercero, el castigo. Y cuarto, las 3 pruebas excesivas de la perversidad del pecado. Vamos a mirar cómo el pecado es de perverso, que Dios nos declara 3 pruebas. 14. La afectación del pecado en 2 campos. La afectación en el piadoso o en el creyente. Y vamos a hablar acerca de la afectación del pecado al no creyente. Les hago una pregunta: ¿será que el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios llevarán el mismo juicio? Eso lo vamos a estudiar. No les voy a responder. Pero lo maravilloso, hermano, de toda esta enseñanza son para mí los últimos puntos. El punto 15 es la liberación del pecado. ¿Cómo el hombre se puede liberar del pecado? 16. La victoria del pecado. La victoria sobre el pecado. ¿A través de qué? Primero, a través de la sangre del Señor Jesucristo. Segundo, por medio de la fe. Tercero, revestirnos de toda la armadura de Dios, porque el pecado es un agente diabólico y usted no se va a liberar simplemente siendo una buena persona, viniendo a la iglesia, teniendo la Biblia, leyendo un salmo, cantando un coro. No, hermano, se necesita revestirnos de toda la armadura de Dios. Cuarto, por medio de la palabra. Quinto, batalla hasta el fin, el acto mismo de perseverar. Y sexto, confesar con nuestra boca que hemos ofendido a Dios. ¿Qué les parece el temario? Hermano, vea, yo les voy a decir sinceramente, gracias a Dios por estos momentos de enfermedad, porque he tenido tiempo y noches preparando esta enseñanza. Doy gracias a Dios por eso. Algunos predicadores se ufanan diciendo: este es mi mensaje. Muchas gracias, hermana Doris. ¿Usted cree que eso es correcto o es incorrecto? Es incorrecto, porque
Hermano, si Dios a usted le dio un mensaje, no es suyo. ¿Quién tiene la autoría de ese mensaje? Por eso decimos, Dios me dio un mensaje. Yo he tenido la oportunidad de predicar y escuchar otros predicadores y decir, oiga, lo mismo que está predicando ese hermano, el Señor me dio esas notas. O sea que así como Dios me puede dar un mensaje, se lo da a usted, 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 hermano, porque la palabra no tiene un sentido individual. La palabra tiene un sentido colectivo, general, y es para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina o vientos de estratagema que emplean con astucia. ¿Para qué? Para engañar. Porque el diablo utiliza la Biblia. ¿Para qué? Alguien que me diga. Para engañar. Por eso cuando en el libro de San Mateo, hermano, el Señor vino a ser tentado, ¿qué le citó el diablo al Señor? Le citó la palabra. Él emplea. Por eso, hermano, los hombres de Dios, hermano, deben recrearse en la palabra, estudiar la palabra, amar la palabra. Vamos a entrar en materia. Primero, vamos a describir la definición de pecado según la teología. La teología define el pecado con una definición científica, que es la amartiología. Diga conmigo, amartiología. ¿Qué es la amartiología? El estudio, la enseñanza, la doctrina del pecado. Amartia significa errar. Errar al blanco significa pecado. De modo que amartiología se enfoca en estudiar al pecado. Vamos a hablar como primer punto, pastor, Dios nos creó a nosotros pecadores. ¿Cómo se origina el pecado? ¿Cómo entra el pecado en el universo? Porque son dos consecuencias que afectan. Primero, la entrada del pecado en el universo. Y luego el pecado que entra en la raza humana. Son dos cosas o dos definiciones que son muy diferentes la una a la otra, pero su origen es el mismo. Consultando el libro de Ezequiel capítulo 28, a partir del verso 11 al verso 19, vemos que este ángel de luz, ¿cómo se llamaba? Luzbel, ángel de luz. Este ángel de luz tiene una rebelión, y esta rebelión el Señor la llama como una contratación. ¿Alguien sabe qué es una contratación? Es una huelga, es una rebeldía.
Por eso, hermano, Dios jamás va a amar a los rebeldes. Porque si alguien es rebelde, se identifica con el origen de la rebeldía. ¿Y cuál es el origen de la rebeldía? Satanás. Dice la Biblia en el verso 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y dice el Señor: yo, Dios, te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren en ti. No había pecado antes de que Luzbel cayera y se convirtiera en un ángel caído. No había. Él entonces introdujo el pecado en el universo. Su pecado, el primer pecado en el universo, fue cuando él eligió su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y quiso, hermano, ¿qué es lo que quiso Satanás? Ser igual a Dios, igualar la grandeza de Dios, estar a la altura de Dios. Por eso, hermanos predicadores, hermanos servidores, hermanos, que el que sea, si alguien en algún momento lo elogia, hermano, si en algún momento, hermano, Dios lo usa, dígale al Señor: hermano, la gloria y la honra sean para ti, hermano, porque nada de eso podemos llevarlo nosotros. Pregunta: ¿para quién es la gloria? Para los hombres. ¿Para quién es la alabanza? ¿Para quién es la exaltación? Hermano, si Dios te ha dado algo hermoso, algún don particular de los diferentes dones que hay, hermano, su nombre sea alabado. Pablo, en defecto, tuvo todos los dones, pero Dios utilizó un pequeño aguijón para mantenerlo controlado. Hermano, ¿usted no ha notado que cuando tenemos todo, nos relajamos? Cuando todo marcha en excelencia y todo es se relaja el creyente. Pero, hermano, cuando hay luchas y pruebas, ¿qué se activa? El deseo de buscar a Dios. Hermano, ¿por qué Dios permitió que el pecado entrara en el universo? Quiero decirles que esta es una pregunta que todavía no se ha podido responder. Segundo, ¿cómo entra el pecado en la raza humana? Así como hay pecado en la raza humana, debe haber un principio de ese pecado. Si no, no hubiese un principio para pecar. ¿Cómo así, pastor? Hermano, un niño chiquito, un bebé, un niño de 1 o 2 años, sin que nadie le diga que es pecado, hermano, comienza a escuchar la música y empieza así. Empieza a decir malas palabras. Usted puede estar en el convento, en la tierra más recóndita, y allá va a tener luchas. Porque el pecado se introdujo en la raza humana y usted no se puede liberar de ese pecado sin venir a la suficiencia que es Cristo el Señor.
el hombre hubiese sido creado en pecado, normal, Dios lo hubiera hecho así. Pero entonces Dios sería el creador ¿de qué? Si Dios hubiera creado al hombre en pecado, Dios hubiera sido el creador ¿de qué? Del pecado, porque creó al hombre. Pero en su estado original Dios no lo hizo pecador. Dios no lo hizo con esa naturalidad de entrar y de comer, hermano, y de hacer lo malo, y de llenarse, hermano, de cosas tan ilícitas. Y yo ahí veces me pongo a pensar, una hoja de coca. Yo estuve allá en el Perú y el pastor me decía, hermano, la gente allá toma té de coca. Y yo tomé. Y él me decía, hermano, esta hoja en su estado natural tiene vitamina C. Tiene más vitamina C que la naranja. Tiene calcio. Sirve como anestésico. Sirve para una cantidad de cosas. Pero ¿qué ocurrió con el hombre? ¿Qué ocurrió con el hombre? Pervirtió las cosas en su estado natural y las introdujo para pecar. Hermano, la marihuana tiene potenciales para el dolor, pero gente que no tiene dolor, mi hijo, se vuela con eso. O sea que Dios en todo lo que hace lo hizo perfecto, lo hizo recto, lo hizo grande, lo hizo bonito. El pecado entra en la raza humana a través de dos acciones. Escúcheme estas dos acciones. Primero, a través del engaño, y luego a través de la desobediencia. Porque hasta ese momento el hombre era obediente. Pero cuando el hombre fue engañado, llámese la serpiente, llámese Satanás, llámese Luzbel, llámese el príncipe de las tinieblas, hermano, ese engañador hizo que el hombre desobedeciera, porque ya esos ángeles caídos, ya, hermano, tenían la introducción del pecado y quisieron venir a arruinar lo que Dios había creado sobre la faz de la tierra, que era perfecto, y no sobre la faz de la tierra. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Lo hizo bueno y lo vio Dios. Y lo hizo bueno, hermano. Y lo hizo perfecto. Pero cuando nos dejamos engañar del diablo, hagamos este ejercicio. Bueno, que es muy patético. Hay veces un hombre le dice a una mujer: te amo, te quiero, vea por usted, me convierto, me bautizo, hermano, dígame al pastor que me bautice ya, pero yo a usted la amo. Pero mire cómo es el diablo de astuto. ¿Sabe qué le dice? Deme una pruebita de amor. Y ahí me suelta esa cara de codicia. Una pruebita de amor. Ay, este hombre me ama y me quiere tanto que se va a bautizar por mí. Mentiras. Lo que quiere es engañarla, y después de que usted sea engañada, va a desobedecer. Y después de que desobedece, le va a crecer un estómago peor que el mío.
¿Qué le pasó? No, le traigo una manzana, pero será una mega. ¿Ah? No, es que él me ama tanto que él prometió que se iba a casar conmigo. Falso. Después lo va a ver usted por allá. Vea, este hijo es suyo, mío. Oigan a esta. Menos mal me le libré. ¿Es verdad? Hoy estoy contando una historia, una fábula de mentira. Hermano, es verdad. Así actúa el pecado, hermano, y nos engaña a nosotros. Pero, hermano, gracias sean dadas al Señor, hermano, que hay suficiencia en la sangre del Cordero cuando venimos a Él y nos reconciliamos y le decimos: Señor, he sido engañado, soy un desobediente, pero ahora hago un pacto contigo porque tú eres el Dios. Tú eres el Dios de todo perdón. Hermano, dígalo conmigo. Tú eres el Dios de todo perdón. Sigamos. Timoteo nos dice entonces, ¿qué motiva ese engaño y esa desobediencia? La incredulidad, la duda. Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada. Y ambos incurrieron en transgresión, en desobediencia. Porque Dios permitió que el hombre pecara. Si Dios, hermano, esas son preguntas teológicas. Pastor, pero ¿por qué Dios permite que el hombre pecara y tuviera que ir allá a la cruz del Calvario? Hermano, la única respuesta posible que podemos dar es Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Hermano, ha pasado más de 2000 años y todavía su sangre sigue perdonando, sigue salvando, sigue rescatando, sigue haciendo cosas formidables, hermano, porque Dios es un Dios de realidades. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Alguien que ha sido perdonado diga gloria a Dios. Segundo, la realidad del pecado. La realidad escritural del hecho del pecado. Romanos declara y dice: por cuanto todos, ese es el hecho escritural del pecado, hermano. Todos los que estamos aquí, hermano, todos hemos pecado. Nadie se puede declarar inocente, hermano, sin venir al Señor Jesucristo. Todos hemos pecado. Mas la Escritura lo encerró bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ve, la naturaleza proclama el hecho del pecado. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolor de parto hasta ahora. Hermano, la humanidad, ¿qué demanda? ¿Qué está demandando? Alguien que me diga. Pero más que una paz, ¿qué está demandando la humanidad? Un libertador. Alguien que lo libre, hermano, un líder, un estratega.
un hombre invencible. Y por eso se crean mitologías como Superman. Porque el hombre está necesitado, hermano, está necesitado. Porque la naturaleza proclama el hecho del pecado. Es un hecho. La tierra está corrompida. Las fuentes hídricas se están acabando. Los recursos se están acabando. El sol está calentando. Eso es la naturaleza proclama el hecho de que hay una realidad del pecado. C. La ley descubre el hecho del pecado. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo pensó que era libre del pecado hasta que se miró al espejo de la ley. Escúchenme en esto. ¿No les ha pasado a ustedes que evangelizando la gente le dice a uno: pastor, es que yo no soy malo? Malo es el de allá, el de la esquina. Vea, yo me fumo dos puchitos así y me lo boto. Uy, casi santo. Vea, pastor, soy tan buena gente que de vez en cuando me tomo 1, 2 traguitos y juicioso para la casa. Y si la señora me dice que me acueste, me acuesto. Mentiras. Falso. Porque la ley le descubre a usted que es un miserable pecador. Oiga, qué palabra tan fuerte. Pero así es. Cuando usted se mira a Dios, usted dice: ay, yo soy así de malo. Sí. Y Dios le sigue tratando y más y más. Y por eso la gente resulta en la iglesia llorando. Ay, ese pastor Jorge es un brujo. Yo no, porque es que yo allá resulto temblando, llorando. No, no es Jorge. Es que Dios empieza a descubrirle a usted lo que usted es. En realidad, usted no es esa buena gente. Usted no es ese hombre perfecto. Usted es un hombre que necesita venir a Cristo para el perdón de sus pecados y comenzar una vida nueva. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que aún los que están bautizados, Dios les descubre el hecho del pecado. Estaba yo contando ayer, y cuando yo me bauticé tenía 6 meses y todos los que me evangelizaron se apartaron. Yo no sabía mucho de la Biblia, no sabía nada, no sabía dónde quedaba Génesis ni Éxodo, nada. Me leía los Salmos y el Nuevo Testamento y algunos. Hermano, cuando veo que todos, supuestamente mis amigos, se apartaron, los que me llevaron al Evangelio, me entró un deseo de apartarme. Y dije: Señor, ¿cómo será apartándome? Porque ellos estaban tomando, fumando en su rumba. Hermano, pero lo más lindo que fui a la palabra. Así, lo hice así. Le dije: Señor, cerré los ojos y dije: Señor, háblame por medio de tu palabra. Y donde lea ese texto es para mí. ¿Sabe qué? Me dijo el Señor: el que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos.
Uy, hermano, yo sentí como una cosa tira la Biblia. Y dije, ¿cómo? O sea que el que se aparta se muere. Sí. ¿Y sabe qué es lo más impactante? Que ese día que leí la Biblia, el que me llevó el evangelio, mi mejor amigo, lo asesinaron de varios tiros y puñaladas. Y a mí me tocó ir se dice anfiteatro, ¿cómo se dice? A la morgue. Fui allá a la morgue y empecé a recorrer ese pabellón. Cuando lo vi por allá en la última stand de allá de los muertos, así, abierto aquí así, y en el muslo derecho había una inscripción que decía: Cristo, te amo. Hermano, y Dios me habló esa mañana y me dijo: ¿sabe qué, Jorge? Si tuviera esa inscripción en su corazón, no se hubiera muerto, solo la tenía superficial. Hermano, ¿qué somos? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia qué rumbo va? Hermano, la gente está así, hermano, está ciegos, están yendo hacia el abismo, están yendo hacia allá, pero no les importa, hermano. Pero cuando llega la palabra, empieza a mostrarle lo que son, hacia dónde van, y hermano, es ahí cuando el hombre empieza y se convierte y dirige sus pasos al Dios eterno. La experiencia comprueba el hecho del pecado. La experiencia de Moisés, de David, de Pedro, de Juan revela la realidad del pecado. Nuestra propia experiencia honestamente lo declara. Somos polvo. Estamos de paso. Estos santos hombres de Dios fracasaron, pecaron. Pero hermano, es ahí donde el Señor, la experiencia comprueba el hecho del pecado. ¿Sabe de qué? De que hay que colocar nuestra mira puesto. Hermano, el Señor dice: despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos. Los ojos en Jesús, porque sabe que yo algún día les puedo fallar. Mi esposa les puede fallar, su esposo le puede fallar, su esposa le puede fallar, sus hijos le pueden fallar. Pero hermano, la experiencia comprueba el hecho del pecado, que los que practican el pecado son del diablo. Y dígame uno que le vaya bien haciendo el pecado. No les va bien. El hombre confiesa el pecado. Los santos lo reconocen. Primero, los santos lo reconocen. Job dijo: yo soy vil y me aborrezco. Isaías dice: ay de mí, hombre inmundo de labios. Daniel, quien nada pecaminoso se menciona, dijo: hemos pecado. Pedro clamó y dice: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pablo escribió: Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lutero reconoció y dijo: tengo más miedo de mi corazón que de los papas y de los cardenales. Un predicador del siglo pasado, Mundi, dijo: el hombre con el cual tengo más problema es aquel que camina bajo mi sombrero. Este nos avergüenza.
hermano, tiene deseo de todo, de todo, de todo. Los pecadores lo reconocen. Las escrituras abundan de confesiones de pecadores y de sus pecados. Faraón declaró: he pecado otra vez. Acán respondió: he pecado contra Jehová. Josué 7:20, Balaán admitió: yo he pecado. Y aún Judas, quien traicionó al Señor, dijo: yo he pecado. O sea que el pecado está inherente en la vida de nosotros. Entonces Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo? De este cuerpo vil, hermano, que hay veces nos avergüenza como un niño chiquito. Pero hermano, cuando yo vengo a Cristo, cuando yo vengo y busco su presencia, encuentro en Él perdón, encuentro en Él sanidad, encuentro en Él restitución, encuentro en Él sanidad, encuentro en Él restauración. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Hermano, cuando usted entra a la presencia de Dios, ¿cómo se siente? ¿Ah? ¿Cómo se siente? ¿Se siente un grande? Hermano, usted se siente un enanito chiquitico. Señor, lávame, perdóname, límpiame. David pecó. En el Salmo 51, algunos teólogos comparten esto que les voy a decir. Parece que David fue concebido en un acto pecaminoso. ¿Y dónde se apoyan escrituralmente los teólogos? En dos pasajes. En el primero es que cuando vino el profeta Samuel, no presentaron a David. Presentaron a todos menos a David. Y otra prueba escritural es el Salmo 51, cuando dice: en pecado o sea que parece que su papá adoptivo guardó el secreto. Pero cuando él pecó, hermano, él se desnudó delante de la presencia del Señor. Señor, soy tan bajo, te he fallado tanto, que hasta en pecado me concibió mi mamá. Pero vengo ante ti para que me eches hisopo, para que me laves, no para que restriegues mis heridas, sino para que me limpies, para que me restaures. Devuélveme el gozo de tu salvación, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermano, yo quiero decirles una cosa. A mí no me gusta contar mi pasado, y jamás van a escuchar detalles de mi pasado, porque ahora no soy lo que yo fui. Ahora soy lo que Dios ha hecho en mí. ¿Cómo lo comprobé? Llevaba unos poquitos días de bautizado y me encontré con mi peor enemigo, y yo sabía que él me podía matar. Y nos encontramos cara a cara. Yo estaba en una campaña y le dije: usted no me conoce, yo soy Jorge. Jorge, pues nadie lo conoce. Y yo me quité las gafas, porque casi toda la vida he usado gafas. Míreme bien.
No conozco ningún Jorge evangélico. Hermano, y me fui para donde un hermano, le dije, hermano, soy un hombre nuevo, ya el diablo no me conoce, nadie me conoce, Dios me cambió, Dios me transformó, porque los que están en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas, y ahora Dios se recrea en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Yo conozco a Jorge, sí, el predicador, el pastor. Sí, yo conozco a María, sí, yo la conozco, la que es lavada con la sangre del cordero. Yo conozco a Freddy, sí, el que ha sido lavado con mi sangre. Claro, ahora el diablo no nos desconoce, pero el cielo ahora nos conoce. Dios sabe quiénes somos, Dios sabe quién es usted y quién soy yo, porque somos lavados. Hermano, y tengo buenas noticias para alguien que haya pecado. Hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el justo. Él es la propiciación de mis pecados. Y no solamente me consiente a mí, sino por los de todo el mundo. Los que están en Francia, los que están en Inglaterra, los que están en la calle del Cartucho, los que están en París, los que están en cualquier lugar, hermano, los que invocan su nombre, hermano. Y si usted no es bautizado, Dios dice, yo no escucho al pecador, pero si alguno se arrepiente, a ese escucho. Perdóname, límpiame, restáurame, lávame, te he ofendido, me duele mi corazón, me duele mi alma. Hermano, yo no sé si usted es capaz de vivir sin Dios. ¿Usted se ha pensado vivir sin Dios? Yo no. ¿Y qué hacemos aquí? Un poco de pecadores, de señalados por el mismo diablo. Tranquilo. Un día Dios mandará a ese acusador y lo echará en el fuego que arde con fuego y azufre, y jamás nos va a volver a señalar. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar allá adorando a Dios por toda la eternidad, diciéndole a Él: Santo, Santo, Santo. Quiero finalizar, hermano, con una expresión. Dios es fuente de eterno perdón. Pastor, es que he hecho lo más bajo. Yo no te puedo perdonar. Hermano, usted no ha notado que hay cosas que uno no es capaz de perdonar. Ay, no le perdono a ese hombre eso. Pero hermano, Dios no tiene esa naturaleza. Dios tiene una naturaleza tan hermosa que dice: sí, eres así de miserable, pecador. Sí. Señor, ¿será que me puedes limpiar? Señor, desde la cabeza
desde los pies hasta la coronilla. En mi vida hay solo hinchazón y podrida llaga. Hermano, ¿usted no se le ha acercado a una persona que huele mal? Hago un ejemplo para culminar. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de entrar un loco, un habitante de la calle vuelto mugre, y prestarle nuestro champú, y prestarle nuestro jabón, y despojarnos de la ropa más linda y afeitarlo y bañarlo? Hermano, yo no soy capaz. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios sí. Hermano, nos presenta, nos lava con su mejor champú, nos quita esas costras de mugre, de pecado, de odio, de malignidad, de perversidad, de rencores, de cadenas, de ataduras, de vicios, y nos pone el mejor vestido, y nos pone lo más hermoso, y nos pone lo más lindo, y dice: mire, de lo más vil, de lo más menospreciado, escojo yo Dios. Hermano, ¿por qué aquí no habrá un senador, un catedrático, un presidente, un expresidente, un millonario? No. ¿Sabe por qué? Porque de lo más vil, de lo más bajo, Dios empezó a hacer así en ese lodo podrido. Ahí está Jorge. Ángeles, sáquenmelo. Y yo me imagino a Miguel o a Gabriel: Señor, pero ese tan feo, tan sucio, sáquemelo, sáquemelo. Y hay un texto, hermano, donde se desnuda el amor de Dios para con la raza humana. Dice que Él miró desde los cielos sobre la tierra y me miró a mí y te miró a ti. Hermano, no como estamos, sino desnudos, improvistos. Yo me imagino rodeado de demonios y de fuentes contrarias. Y Dios dice: no, a ese lo voy a hacer un predicador. A esa, Señor, esa. Pero 5 maridos ha tenido y con el que está no es su esposo, o sea que tenía 8. A esa. A ese hombre de mala fe, sí. A ese peleador Pedro, sí. A ese Pablo que apedreaba, le vino una luz y quedó ciego. A ese lo haré apóstol de las naciones. A ese lo enviaré a hacer un ministerio. ¿Quién es usted? ¿Y quién soy yo? Nada. Pero miro hacia arriba y veo el calvario que se abre para mí en esta hora. Veo unas manos que se abren en favor mío y me dicen: si vienes, te perdono, te limpio, te lavo, te quito esas costras, te quito esa mugre, te quito lo que te han hecho y te pondré un nombre nuevo. ¿Por qué no se colocan en pie, hermanos? Y si alguien quiere venir a buscar el perdón, el favor, la misericordia de Dios, venga, venga, venga.
venga arrastrando sus cadenas, venga sucio, venga como sea, pero venga a la fuente. Que Dios jamás echa a nadie afuera. Jamás se me va a olvidar un día que oré por una muchacha mugrosa, habitante de la calle. Tenía olor a pecado, tenía olor a mugre, tenía olor a todo. Y cuando terminé, una hermana me dijo, la fui a saludar y me dijo: no, hermano, no me salude con esa mano que oró por esa gamina. Le dije: hermana, esa jovencita tiene perdón. Hermano, ¿y sabe qué es lo más lindo? Que al otro día alguien me saludó, bien vestida. Me dijo: pastor, ¿usted no sabe quién soy yo? Le dije: no, hermana, hermano, soy esa mujer que estaba ayer. Estaba viviendo en la calle, olía todo, pero usted oró por mí. Yo sentí una cosa que entró en mi vida y tuve la necesidad de irme a cambiar, a bañarme y a venir otra vez a escuchar la palabra de Dios. Tan bueno que es Dios, ¿cierto? Hermano, ¿por qué no viene a buscar a Dios en esta mañana? ¿Por qué no le dice al Señor que lo lave, que lo limpie? Aquí está este altar. Estamos invitando para que usted venga. Dígale: Señor, quiero ser un hombre nuevo. Quiero ser una mujer nueva. Quiero que algo pase en mi vida. Dios haga milagros, prodigios, señales. A todos los que están en la internet, hasta allá, hasta ese país, hasta esa ciudad va a llegar la presencia del Señor también para traerte el perdón. Hermano, yo siento que alguien necesita venir a buscar el oportuno socorro. Venga, por favor. Venga, por favor, que quiero orar por usted en esta mañana. Tal vez mañana será tarde. Tal vez pasado mañana será tarde. Hoy es nuestro día. Pase, por favor, que voy a orar por usted, hermano y hermana. Si quiere venir, yo lo invito para que pase aquí y vamos a orar juntos. Aquí hay personas que están rindiendo sus vidas a Dios. Personas que están orando, diciendo al Señor: Señor, lávame. Señor, transfórmame, cámbiame. Señor Jesús, te pido que me ayudes. Te pido que me guardes. Tu sangre, Señor, haga en nuestras vidas fuente de ferviente adoración. Gracias, Señor, por cada acto, por cada situación, Señor. Que tú nos brindas, Señor, para acercarnos a ti. En algunos momentos, Señor, mi fe se ha extraviado, mi vida se ha extraviado, me ha alejado. Pero hoy vengo para que laves
y limpies mis pecados por dentro y por fuera. Me hagas un hombre nuevo